Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia de los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirle: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, 2 momentos muy importantes de esta lectura, San Lucas. Ciertamente que no vamos a poder reflexionar todo lo que nos dice, pero yo les cuento que justamente el lema de mi ordenación sacerdotal es este capítulo 4, versículo 18-19. Entonces, como mi objetivo ya es la ayuda peña yara se peña comprometeana o para que yo pueda hacer esto que dice el Señor. Lema sacerdotal es una frase o un versículo o 2 versículos, lo que sea, de la Biblia, de la palabra de Dios o de algún santo o de algún escrito patrístico, etcétera, que el diácono, el sacerdote eligen, el obispo, como para poner en su propia vida como objetivo de su propio ministerio. Hacia capítulo 4 de San Lucas, versículo 18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, y dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Porque yo les voy a decir, queridos amigos, ¿por qué elegí justamente? Porque aquí está el objetivo, aquí está lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Desde la Biblia está el eje programático. La programa, la objetivo. Moto para la yaguatata ñaina. Va eva la oyapota ñandillara. Jesús, ¿qué es lo que tiene como objetivo? Va el orecoa peña, came peña, y entonces por eso dice: elemental y fundamental es que andamos a shela yapota porque shela y cuadra, shela yapose. No, es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor. Esa es la vocación y ese es el llamado. Vocare, latín, upeaco dice hoy, lleva llamado de gorosa vocare. Gorosa vocare debe tener de mondiares en dúa, llevaré paisa, upea dice la latín, dice la vocare. Vocare. Y de ahí viene después vocación, ¿verdad? El llamado de boca, vocare, grito,
de alerta. Entonces, de Mombaga lleva a la vocación. Y ande yara, o sapucaya llevan de guatare, hoy nada, o sapucaya de andere, paisa, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor de mí, verdad? El Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor que está sobre nosotros y cada uno de nosotros tiene una vocación. Quiere decir que peñan de yara la nea, toñan de no es oro sapucaya, vende pues sabe, vende pues tu vean de no hina. Porque Él me ha consagrado por la unción. Todo envío para ser un papá, para ser un ministro, para ser un director de tal cosa, para ser para ser un sacerdote, para ser un obispo. Es la unción verdaderamente de Dios que nos consagra. Fíjense que en el primer libro de los reyes, primer libro de Samuel sobre todo, nosotros le vemos primero que es ungido Saúl, luego es ungido David, estos dos personajes, estos dos reyes en el primer libro de Samuel. Y David, cuando es perseguido incluso por el ungido del Señor, que es Saúl, capítulo 24, capítulo 26, es un perdón total y absoluto, porque esta es la vocación, este es ungido por el Señor. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tiene una unción especial, con unas cualidades y con una vocación especial para hacer el bien. Él me envió, ahora viene el envío, el apóstol, apostoleo, el griego, la apóstoles y seina, yande yara lleva, yande bueno, andere y cuama, va la shei bota, andere jota, de haite con angare jota, y cualquier entero veteave la buena noticia, al llevar la buena noticia a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Ni que ñemo aina peimboria juga, y o lo que sea, sino que sobre todo el pobre es el anahuín, es aquel que tiene el corazón abierto para recibir y entender el mensaje de Dios. El que es rico y el que es soberbio se cierra a la gracia de Dios. Ese es el rico, ese es el soberbio, ese es el autosuficiente. Entonces, la buena noticia a los que están abiertos de corazón. La palabra aná en hebreo justamente quiere decir pobre, upea la escena, aná. Y de ahí vienen los anahuín son los pobres del Señor, el espíritu abierto. Ahenduseñan de yaramba, la yerura shamba, se yapona lleva, le gatu hanguay ya endurire, peneñe, peñan de yarañe, y catúa lleva allá pobre y por a mí a ser a cuerare. Después me envía, dice, a anunciar la liberación a los cautivos. ¿Cuánto que estamos cautivos? ¿Por qué cosa? Por la plata, la idolatría, por la plata, por el poder, por el placer. Las 3P famosas de los obispos latinoamericanos, Medellín, todo este capítulo, ¿verdad?, de la conferencia de Medellín, 1969. Poder, plata y placer. Tenemos que liberarnos. Estamos cautivos, debemos ser liberados. Añandé, Yahaubeana. Ubeana de lleva cada entero de TV para que se puedan liberar de estos errores. Dar la vista a los ciegos. Estaba en la Jesatún, o esa ponada moyepea lleva. Sin embargo, Jesatún. Y justamente porque el ser ciego quiere decir que nosotros no es que no nos damos cuenta. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Herera moyepesu pea no impona pendere yapoa peago iseina lande pocaneja peago iseina lande mondaja peago iseina que sos corrupto peago iseina eso no se hace, etcétera, etcétera. Pero sordo y ciego, ya no ando. Y dar la libertad a los oprimidos. Estamos oprimidos, queridos hermanos, por el mismo pecado. Estamos oprimidos por nuestra misma autosuficiencia. Entonces no nos deja respirar, no nos deja salir adelante. Y sobre todo, queridos amigos, esta es la gracia del Señor para proclamar ese un año, sino que el año quiere decir tu propia vida. Ese año de gracia que llega a tu existencia. Y entonces ese es el año de gratitud
gratia, gracia, ñandeya castellano, gratia, de ahí viene también gratis. Viene la gratia, la gracia de Dios, la bondad del Señor, oye, lleva bebe, para que nosotros también hagamos el bien. Que así sea. Que así sea.